Hola, la inflación es un tema del que todo el mundo habla, pero del que pocas personas pueden darte alguna explicación sensata. A menudo uno ve a la gente quejándose porque subieron los alimentos, subieron los útiles escolares, los colegios, la gasolina, los vehículos, etcétera, que todo se encareció, el trago, la rumba, todo. La inflación es un fenómeno tan antiguo como el dinero, pero ¿qué lo provoca? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo te afecta? Hoy vamos a revisar cómo te afecta la inflación colombiana. Acomódate que en pocos minutos te lo vamos a explicar. La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de la economía en un tiempo. Es importante tener en cuenta que no se da inflación cuando aumenta un rubro de la economía, por ejemplo, cuando aumenta la gasolina. La inflación tiene que ser un aumento general. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide en Colombia con un indicador que el DANE denomina IPC, Índice de Precios al Consumidor. ¿Cómo lo calculan? Se hace una encuesta en 30 ciudades con una canasta que tiene 430 ítems aproximadamente. ¿Cuáles son esos ítems? Incluyen gastos de alimentación, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, colegios, libros, gastos en materiales de construcción, gastos de combustible, gastos de internet, etcétera. Se toma esa canasta, se hace la evaluación a nivel nacional y con base en eso se determina cómo fue el incremento general de acuerdo con el peso de cada uno de estos ítems en la canasta familiar. Obviamente no es lo mismo la canasta familiar de una persona pobre a la canasta familiar de una persona rica. Si bien es cierto que el año pasado la inflación fue del 13.12%, eso no quiere decir que a todos los colombianos la inflación nos afectó por igual. A los pobres les dio muchísimo más duro que a personas de clase media y los ricos. Por ejemplo, las personas que destinan mayor parte de sus ingresos a pago de deudas la pasaron mejor que las personas que tienen que destinar la mitad de sus ingresos a pagar alimentación, alojamiento y servicios públicos. Aquí surge un interrogante: ¿qué provoca la inflación? Hay varios factores. Tenemos por parte de la oferta, es decir, las personas que producen o prestan los servicios que se consumen en una comunidad, y también hay factores por parte de la demanda, es decir, las personas que compran. Igual, unas personas pueden estar en ambos sectores. Por ejemplo, el aumento de materias primas es algo que suele generar un incremento en los precios. Como vimos el año pasado, la mayoría de las empresas dependían de elementos que provenían, por ejemplo, de Ucrania. El trigo. El trigo es una materia prima para múltiples alimentos. Eso aumentó el precio de alimentos a nivel mundial. Un aumento del petróleo, como se vio el año pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania, también incrementa los combustibles y eso genera un boom en toda la economía. Otro tema que aumenta la inflación son los salarios. En Colombia y en muchos países cada año se hace un aumento artificial de los salarios, y lo digo artificial porque se hace por medio de leyes, lo cual no necesariamente redunda en beneficios para la mayoría. Generalmente termina afectando a la mayoría este tipo de incrementos. En el caso del aumento de los salarios, genera un poco más de liquidez en la calle, sí es cierto, pero también incrementa los costos de la producción, con lo cual necesariamente tienen que aumentar los precios y eso va a terminar afectando la inflación en cadena. Esto es como un efecto dominó. También tenemos el aumento del precio del suelo y el aumento del precio de los inmuebles. Esto se da dependiendo situaciones como, por ejemplo, ciudades y países que empiezan a ser más atractivos para turismo, o temas de seguridad o de inseguridad, etcétera. Estas situaciones son las que por parte de los oferentes suele ser el detonante del incremento de los precios de los productos y servicios. Por parte de la demanda, aumentan los precios por parte de la demanda, es decir, por los compradores de bienes y servicios cuando aumentan los salarios, bien sea porque la economía va creciendo o porque hubo cambio de año y los gobiernos artificialmente incrementaron los salarios. Cuando hay más plata en la calle, obviamente, pues se generan fenómenos inflacionarios. Cuando bajan las tasas de interés, claro, si las tasas de interés bajan, se generan dos fenómenos. Primero, que la gente empieza a gastar un poquito más abusando de sus tarjetas de crédito, y segundo, los inversionistas empiezan a solicitar créditos para invertir en sus empresas y al invertir empiezan a generar empleo.
que es en realidad el que termina haciendo que la economía crezca y que se generen fenómenos inflacionarios. El otro fenómeno terrible es la impresión de dinero inorgánica, es decir, que no tenga sustento. Más adelante en otro video te lo explicaré. Pero vámonos a este punto. En los Estados Unidos vimos cómo entre 2020 y 2022 imprimieron dólares sin miedo al éxito. Y vimos el tremendo fenómeno inflacionario que no se veía en ese país desde casi que los 70. En Colombia, a pesar de que no tuvimos ese fenómeno, sí nos vimos afectados por la inflación por distintas maneras, pero no tuvimos esa inflación afectada por impresión de dinero. A pesar de que sí hubo aumento de la masa monetaria, esa masa estuvo sustentada en deuda. De lo cual, como te lo dije anteriormente, lo voy a hacer en otro video. Pero ese caso, por ejemplo, lo podemos ver crónicamente aquí al ladito, en Venezuela o en Argentina. En estos dos países, la impresión de dinero por parte de los políticos para cubrir los presupuestos genera unas distorsiones terribles en la economía. Le hacen un daño gigantesco. ¿Cómo es posible que tú tengas una inflación como la Argentina del 100%? ¿Quiénes son los que se joden? Los pensionados y las personas de menores ingresos. Eso sí afecta a todo el mundo. ¿Quién construye ahí? ¿Cómo se invierte ahí? Yo no sé, es difícil. Una tasa de interés de 12% mensual. Eso es una tasa a la que se prestan los usureros acá que te cobran con una pistola. Dicho todo esto, viene un interrogante que es bueno que te lo haga. ¿Es buena o es mala? Porque a veces creemos que la inflación es mala. Y la inflación no es mala. Los economistas dicen que una inflación entre el 1 y el 2, máximo hasta el 3% es una inflación sana. ¿Por qué la economía necesita que haya un poquito de inflación? Porque, como lo dije al inicio, estos fenómenos de crecimiento de la economía que empiezan a generarse porque aumentan las inversiones, aumenta el empleo, de alguna manera empiezan a generar aumento de billete, de masa monetaria en la calle, y esa masa monetaria en la calle lo que hace es que se genere un aumento de precios. En la medida en que eso vaya controlado, se benefician la inmensa mayoría de los actores de la economía. La economía no son unos señores con gorro y con un bastón jugando monopolio, no. La economía es la ciencia que estudia las relaciones económicas de todos. El mercado es un medio de cooperación social en el que participan todas las personas y intercambian experiencias, intercambian productos y servicios, y ahí se van generando los precios. Entonces, cuando hay inflación descontrolada, surgen fenómenos desafortunados para la mayoría, en especial para los más pobres. Cuando la inflación como la que tenemos ahora se sale de control, se pierde poder adquisitivo y suelen incrementarse los alimentos, el transporte, y estos son los rubros en los que la mayoría del ingreso del pobre y de la clase media va para allá. A diferencia, por ejemplo, de los ricos que destinan mayor parte de sus ingresos para el pago de deudas, esos de alguna manera están resguardados. La deuda te ayuda a resguardarte de la inflación, mientras que el ahorro se va esfumando. Si tenías dinero en un CDT y lo pusiste a rentar 15% y resulta que la inflación fue de 20%, perdiste tu plata, te jodiste. Entonces, ahí vamos mirando de qué manera te afecta o puedes defenderte de la inflación. Si te gustó este video, te pido que por favor nos lo hagas saber en tus comentarios, nos digas qué opinas, nos regales un tremendo like y lo compartas. Que tengas un bendecido resto de día.